Hola, aquí estamos, Norma Labarta y Claudia López. Hola Norma, ¿cómo estás? Ay, muy feliz, Claudia, de estar con vos, de poder compartir este espacio. Así es, teníamos muchas ganas de nuevamente estar juntas y bueno, y compartir y entregar y hacer algo que realmente lo sentimos, que está en nuestro ADN, que es esto de la comunicación. Por eso, estas van a ser historias por contar. ¡Qué bueno! Habrá muchas historias de vida, de trabajo, de vocaciones, y vamos a intentar, a nuestro estilo, contarlas y compartirlas. Amigos que nos van a acompañar y van a contar sus historias. Así es. Siempre que tenga que ver con la comunicación. En este caso vamos a hablar de la comunicación, un tema que está en todos lados, en todos los medios, pero como dije, la idea es esto, es una charla entre amigos y bueno, y compartirla y, como siempre les decimos, esperemos que les guste. Te comunicaste con Sofía Cavalli. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Sofía. Bueno, muchas gracias. Y bueno, todos queremos saber quién es Sofía Cavalli. Bien. Bueno, es una pregunta compleja, parece simple, pero es una pregunta compleja, porque bueno, te interpela, ¿no? Sofía Cavalli es una comunicadora bastante nata, podemos decir, porque soy una persona a la que le gusta hablar en diferentes instancias, con familiares, con amigos, con mi pareja. Y me gusta hablar porque también me gusta escuchar y creo que ahí es donde se produce precisamente ese circuito de la comunicación, esa retroalimentación, porque escuchando es como uno puede también asesorar, aconsejar, aportar un valor a un otro, tanto ya sea, como decía recién, un familiar, un amigo, como también, bueno, en el ámbito laboral, profesional, con los distintos públicos con los que, bueno, me relaciono. Vos sabés, Sofía, que estos encuentros tienen que ver con la comunicación. Y entonces te queremos preguntar cómo definís y que vos nos cuentes lo que quieras, tu experiencia. ¿Qué es la comunicación, como se la llama, detrás del mostrador? ¿Por qué es ese nombre? ¿Qué es? Exactamente. En realidad la comunicación del otro lado del mostrador yo creo que no es un concepto que está instituido. Es un concepto del que yo me apropié de un jefe que tuve hace unos años cuando empecé en realidad a trabajar formalmente en comunicación. Yo empecé primero a forjar experiencia. Yo soy egresada de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y forjé mis primeras prácticas en la Agencia Universitaria de Noticias y Opinión, A1, que es un prestigioso espacio y de mucho crecimiento para los estudiantes, muy valioso. Y después empecé a trabajar en radios locales, acá en Lomas de Zamora, haciendo móviles. Pero después de eso empecé a trabajar en una consultora de comunicación y diseño como ejecutiva de cuentas. Y mi jefe, en ese momento, que fue un gran líder para mí, y tomo el concepto de liderazgo que vertió Betty. Que podemos nombrarlo. Adrián, que es Adrián Piñatelli. Realmente fue un referente para mí. Y él me explicó en la entrevista de trabajo, me contó, mira, acá hacemos comunicación del otro lado del mostrador. ¿Y te quedó? Y me quedó, en realidad me sembró duda, lógicamente, en un principio, porque digo, ¿cómo? ¿Qué es hacer comunicación del otro lado del mostrador? Pero me pareció súper interesante, súper importante, porque creo que en realidad define precisamente esa comunicación que hoy es cada vez más tradicional y que está cada vez más instaurada. Pero uno en realidad cuando piensa en comunicación, lo primero que referencia y que ancla es exactamente en el periodismo tradicional. Es estar frente a un micrófono, que dicho sea de paso, hacía mucho que no estaba. O una cámara. O una cámara. Frente a una cámara no he estado nunca, pero frente a un micrófono sí. Así que, si bien me gusta hablar, hace mucho que no estoy delante del micrófono. Todo un desafío esto. Pero bueno, tiene que ver con eso. Estar del otro lado del mostrador tiene que ver con ejercer esa comunicación que a veces no es tan conocida. Exacto. Es como una especie de comunicación detrás. Es la comunicación para la comunicación, sería. Buena definición. ¿Y cómo llega o cómo sentís vos que esa comunicación de la comunicación llega a la gente? Porque, a ver, nosotros lo hacemos acá,
lo subimos a YouTube. De paso les decimos que se suscriban a nuestra cuenta de YouTube para que, bueno, sigamos creciendo, ¿no, Norma? Exactamente, Norma Labarta Pérez, Historias por Contar. Perfecto. ¿Cómo sentís que esa comunicación llega o que se te devuelve a vos de alguna manera? ¿Cómo es ese circuito? Bien, son dos aspectos. Cómo llega es un aspecto y cómo vuelve a mí es otro. ¿Cómo llega? Bueno, esto que decía recién, es la comunicación para la comunicación. ¿Por qué? Porque hacer comunicación del otro lado del mostrador es trabajar para una marca. Sí. Cuando digo una marca me refiero a una empresa, puede ser del sector público, puede ser del sector privado o pudiera ser del tercer sector, que en realidad ya no se llama tercer sector, pero las organizaciones no gubernamentales. Bien. Que son precisamente estas instituciones que no trabajan con fines de lucro, ¿no? Pero cualquiera sea la marca, lo que se hace precisamente es asesorar, es brindar formación, capacitación, es estar atento y atenta a los indicios, a los detalles que son los que permiten a partir de ahí desarrollar la comunicación y asesorar, por ejemplo, a un líder, al director de una empresa o a cualquier persona que se considere un vocero o que pueda ser potencialmente un vocero, para que salga a vincularse con los medios a través de lo que puede ser la comunicación en on, lo que se llama comunicación en on, por ejemplo, dando una nota, una textual, una opinión a algún medio, como puede ser en off también. ¿Qué quiere decir en off? El periodista consulta, quiere conocer algo sobre esa cámara, sobre esa empresa, sobre esa marca, y el comunicador que está del otro lado del mostrador, que ejerce la función de agente, que en este caso sería yo, que esto es parte de mi trabajo, le brinda la información necesaria o lo conecta con quien va a ser el vocero para que ese vocero comunique algo. Sofi, entonces lo tuyo es hacer agente de prensa, vamos a darle el nombre. Bien. Exacto, sí. Agente de prensa. O ejecutivo, uno puede ser ejecutivo de cuentas, puede ser un DIRCOM, se llama hoy, un director de comunicación, un responsable de comunicación, jefe de prensa, como... Hay varios como categorías o secciones. Exacto. Bien, y la pregunta es esta. ¿Puede ser que en este tipo de comunicación, de la comunicación, no haya tanta cosa espontánea como puede haber ahora acá, ¿no? En esta comunicación de entrevista, de radio o mismo la televisión? Porque es una cosa como más estructurada, más armada, donde hay menos errores, o ¿cómo se ve eso? Apuntamos a eso. No a que sea algo maniqueo, pero a que no haya errores o que haya el menor margen de error. Y para eso es clave la función del agente de prensa, porque es el que precisamente tiene que asesorar a ese vocero, que puede ser un vocero ya previamente establecido, que puede tener una marca personal, una marca propia, o puede ser un vocero que se designe para una instancia de comunicación y decimos, bueno, este va a ser el vocero que va a hablar sobre este tema. Puntual. Exactamente. Claro. Y el agente de prensa tiene la función de mediar entre el periodismo, esto es clave, media entre el periodismo y entre la marca. Perfecto. Esa es la función del agente de prensa. Por eso se dice que es comunicación del otro lado del mostrador, porque no es el periodista que habla en un micrófono o frente a una cámara, y no es tampoco lo que puede ser un vocero o cualquier referente de una marca, sino que es ese agente, es esa persona que está en el medio. Por eso se dice que hace comunicación, pero del otro lado. Y eso llega a la gente, o sea, a través de toda esta elaboración y este trabajo llega a la gente. Exacto, se capilariza, se podría llegar a decir. Perfecto. O sea que es una tarea como transitiva, ¿no? Hay como pasos para luego llegar a lo que es la comunicación masiva, ¿no? Exacto, porque en realidad muchas veces el propio agente o responsable de prensa o DIRCOM es el que sale directamente a los medios como vocero, pero en la mayoría de los casos no. Lo que hace es precisamente estar detrás de quien va a ser el vocero. Entonces después, cuando cualquiera de nosotros prendemos la tele o leemos el diario, un portal, y vemos una noticia, un párrafo, una mención, una línea, uno dice, sí. Esto pasa desapercibido, no. Detrás de eso hay un montón de trabajo. Sí. Y bueno, es esa marca invisible que está ahí, porque hay una marca, pero es invisible, y ese es el trabajo que lleva adelante un responsable de prensa. Y vamos a tu historia, porque acá son historias por contar. Entonces, te quiero preguntar, Sofi,
¿qué le pasa a una persona que le gusta tanto conversar, escuchar? ¿Nos escuchamos bastante? En general, ¿me preguntás? Sí, no, creo que eso es lo que falta. Bien. Creo que estamos muy ensimismados, producto de los tiempos que corren, donde todo es simultáneo, es espontáneo, ya no es líquido, diría Bauman. Utilizaba el concepto de la modernidad líquida. Ya la modernidad ni siquiera es líquida, ya es gaseosa directamente. Sí. Es cada vez más efímera, más volátil. Pero ¿qué le pasa a alguien? Esa era la pregunta, que le gusta conversar, comunicarse, cuando tu palabra no está directamente en esa comunicación. ¿Qué sentís? Bien, y acá, claro, un poco lo que me consultabas, ¿cómo vuelve eso a mí? No, creo que ahí se trata de trabajar el ego. Digo, uno sabe que no está poniendo muchas veces su nombre y apellido, claro. Sin embargo, eso que está plasmado en el medio fue escrito por el propio agente de prensa o fue dicho por el vocero con el previo asesoramiento del agente de prensa. Pero aunque el nombre y apellido no esté y la cara del agente de prensa no esté, yo creo que lo gratificante, y al menos esto en lo puramente en lo personal, obviamente porque es mi historia, a mí me alimenta saber que una historia sea bien contada. Perfecto. Porque se siguen los pasos para que eso suceda. Es decir, el vocero se referencia con el agente de prensa, el agente de prensa lo asesora, el vocero sale y habla, o el propio agente de prensa le ofrece una información, le aclara, le explica, hace una tarea de docencia con el propio periodismo y esa nota sale contada. Sale contada como la marca quisiera, lo máximo posible que sea contada. Claro. Por supuesto, a ver, tenemos que entender que muchas veces uno quiere decir algo de una determinada manera y eso no termina saliendo así. Claro. Está bien, es parte del juego, porque también están los intereses del periodista. El periodista es un socio, el periodista no es un enemigo, el periodista es un socio de la agente de prensa y de la marca en sí misma. Entonces, en ese juego de roles, de ida y vuelta, es como se construye la comunicación. Desde mi lugar, yo creo que lo más gratificante es ver que eso está contado lo más cercano posible a lo que uno quiere que se plasme, ¿no? Y voy a proponerte, entonces, que hagamos un ejercicio de escucharnos y de hablar en casa. Porque les digo que Sofía Cavalli es nuestra hija, de Ricardo Cavalli y de Claudia López. Vamos a hacer ese ejercicio de hablar y de escucharnos. ¿Qué te parece? Me parece valiosísimo. Sí, porque cuesta un montón. Levantamos la mano para hablar en casa, con eso les digo. Con una familia de conversadores. Sí, y a veces aún levantando la mano no es suficiente. No es suficiente. Pero lo seguimos intentando. Y Sofía, para seguir con lo tuyo personal, vos... ¿buscaste esto o apareció? ¿Cómo fue? Qué buena esta pregunta. Y vinculado con la salud, por ahí quiero ir. Sí, a ver. Exactamente. Creo que la comunicación en un punto me buscó, pero más me buscó la comunicación en salud, que es el nicho en el que yo me estoy moviendo. Y eso sí creo que fue azaroso. En realidad, mi búsqueda estaba por el lado de lo que recién nombraba como el tercer sector, las organizaciones sin fines de lucro. A mí siempre me interesó pensar la comunicación como un servicio, como una forma de agregar valor a un otro, poder contar algo en donde yo, desde mi lugar, pueda hacer un aporte, pueda apoyar o ayudar a alguien. Y entonces en ese momento, cuando empecé a estudiar la carrera, la estudié fundamentalmente motivada por eso, ¿no? Queriendo buscar aportar ese valor y moverme en el espacio del tercer sector. Yo no me sentía representada o tan representada frente a un micrófono, lo que podría ser el periodismo tradicional. Me veía trabajando desde ese lado, trabajando en el tercer sector. Y bueno, si bien hice algunos voluntariados acá en la zona y demás, eso fue quedando ahí hasta que empecé a trabajar en la consultora que les comentaba recién, y una de las cuentas que me asignaron estaba vinculada a salud, es una cámara del sector de la salud. Y bueno, yo trabajaba representando a esa cámara, digamos, como ejecutiva de cuentas. A partir de ahí se empezó a abrir un sinfín de puertas y todas vinculadas a salud, sin buscarlo, porque yo no estaba queriendo expresamente, o no lo sabía al menos, trabajar en el sector de la salud. Y bueno, trabajé unos años en esa consultora, 4 años, y cuando
terminó ese proyecto, empecé a trabajar de forma freelance, que fue una experiencia para mí también de mucho crecimiento, de forma independiente, y empezaron a aparecer cuentas de salud. Tanto ya sea como ejecutiva de cuentas, como agente de prensa, como también trabajos, tareas de comunicación, de servicios de edición y corrección, por ejemplo, de estilo para revistas de salud. O sea, me empecé a mover en esos espacios, inimaginable para mí, y bueno, eso hizo que también mi camino fuera hacia ese lado. Sí. Y desde lo familiar, ¿con quién lo asociamos, Sofi? Y claramente lo asociamos con mi abuelo, porque bueno, mi abuelo era visitador médico y bueno, de alguna manera con el diario de ayer, ¿no? Porque bueno, en el momento claramente no lo puede leer, pero con el diario de ayer creo que de alguna manera, bueno, tal vez la vocación que él tenía por lo que hacía lo dejó colar en la familia, y por eso creo que hubo una cuestión ya más hasta energética, si se quiere, que me fue llevando a eso. De hecho, cuando yo todavía estaba estudiando, trabajé un tiempo en un consultorio médico, y ¿Tu primer trabajo? Fue uno de mis primeros trabajos, y apareció gracias al abuelo. Así que yo creo que esa fue esa primera puerta. Beso al cielo, abuelo Pocho. Sofi, último minuto para que nos digas lo que quieras. Y nos despedimos. Bien, eso también es súper difícil. Está muy bien, la pregunta de apertura y la de cierre. No, lo primero que quiero hacer es agradecerles el espacio, porque realmente hacía mucho que no estaba frente a un micrófono, así que fue todo un desafío para mí, más allá de que tengo facilidad y me gusta hablar, pero bueno, así que eso me estimula muchísimo. Y bueno, invito a quienes tengan ganas de poder acercarse a esto, que es muy complejo de explicar, porque de verdad que es muy complejo de explicar esto que es hacer comunicación del otro lado del mostrador. Y les agradezco nuevamente a ustedes porque me hicieron hacer comunicación del otro lado. Bien, perfecto. Yo que siempre hago de un lado, ahora pude hacer comunicación del otro lado. Muchas gracias, Sofía Cavalli, en Historias por Contar.